Hemos llegado a nuestro quinto domingo de Pascua, en este peregrinaje gozoso de acompañar al resucitado que va llevando la esperanza a sus discípulos e invitándolos a una vida de testimonio al amor, al quinto domingo de los 6 domingos de Pascua. Nos aproximamos al final de este tiempo fuerte. Nos quedamos con una frase propia del Evangelio de hoy, el mandamiento nuevo, el mandamiento básico y fundamental que el Señor Jesús nos comparte, el amarnos, pero no de cualquier manera, sino como Él nos enseña, como Él nos ama primero. La primera lectura sigue siendo de los Hechos de los Apóstoles. Avanzamos un poco más en esta bella historia de los inicios de nuestra iglesia. Estamos en el capítulo 14, versículos del 21 al 27. Es el relato del final de este viaje misionero de Pablo con Bernabé a través de ciudades del Asia Menor. Nos presenta ahora el recorrido que hacen de regreso a Antioquía. Antioquía, que era la iglesia, la ciudad que los mandó, que los envió. Están ahora visitando las comunidades fundadas anteriormente por ellos. Escucharemos ahí otra Antioquía. Recordemos que Antioquía quiere decir ciudad fundada en honor de Antíoco, que fue uno de los generales de Alejandro Magno. Por eso hay muchísimas Alejandrías, hay muchas Antioquías. Animaban a los discípulos, Pablo y Bernabé, para perseverar en la fe, es decir, en la confianza en el Señor Jesús y la buena noticia. Pablo y Bernabé les animan a mantenerse firmes en medio de las tribulaciones. La constancia en la relación y compromiso con el Señor y su proyecto permitirá que siga creciendo en ellas y ellos el reino de Dios. Esta relación de un amor, de intimidad, de cercanía, hemos dicho de enamoramiento con el Señor, que lleva a que se convierta en el centro de nuestras vidas. En cada comunidad que visitaban designaban presbíteros, que literalmente significa ancianos, que más que una descripción de su edad, hacía referencia a la autoridad moral con la que velaban por el bienestar de las comunidades. A su regreso a Antioquía, comparten con alegría la aceptación que la buena noticia ha tenido entre los no judíos. Esta frase tomada del libro de los Hechos, contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos. El salmo de este domingo es el Salmo 144, que canta a la misericordia de Dios, un Dios que se compadece de nosotras y nosotros, es decir, que le afecta lo que nos afecta, se conduele con lo que nos duele. Presenta el amor universal de Dios, abarcando no solamente a todos los seres humanos, sino a toda su creación. Esta frase tomada literalmente del Salmo: bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Quienes se han hecho conscientes de este amor, bendicen de manera natural a Dios y dan testimonio de la gloria de su reino. Nos quedamos con esta frase del Salmo: tu reino, Señor, es para siempre. La segunda lectura, seguimos meditando el texto del Apocalipsis, pero damos un salto al último capítulo, capítulo 21. Nos presenta la visión de la Jerusalén celestial. Dios ha creado un nuevo cielo y una nueva tierra. El mar, nos dice el texto, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío era el símbolo tradicional del caos, de todo aquello que le tenían miedo. En este nuevo universo a nada hay que temer. Todo se ha convertido en cosmos, es decir, en el orden armónico que Dios ha querido desde siempre para su pueblo y para toda la creación. La nueva Jerusalén, y recordemos que el nombre de la ciudad, Jerusalén, significa ciudad de la paz, desciende del cielo, es decir, será construida por Dios. También nos dice el texto que será la morada de Dios con los seres humanos.
donde Dios vivirá en comunión con los seres humanos. Ahí el Señor enjugará todas las lágrimas y ya no habrá muerte, ni duelo, ni penas, ni llantos. La lectura de hoy termina con una frase de esperanza que ha estado al centro de la experiencia cristiana por muchos siglos. Nos dice que el que estaba sentado en el trono dijo: ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. En el Evangelio vamos a escuchar una lectura de San Juan, dar un nuevo mandamiento que hace el Señor con sus discípulos. Vamos a hablar un poquito más a fondo de eso en la homilía, pero aquí vale la pena subrayar que la lectura es especialmente breve, son como 4 renglones, ¿no? Seguramente quienes organizaron las lecturas para nuestras liturgias dominicales buscaron que nos centráramos en el mensaje central, el nuevo mandamiento que el Señor nos ha dejado. Es la introducción al llamado discurso después de la última cena, que incluye la llamada oración sacerdotal de Jesús. ¿Por qué sacerdotal? Porque lo que hace el sacerdote es orar, ofrecer por sus hermanos y hermanas. Y ahí es como termina en el capítulo 17 este discurso del Señor, pidiéndole al Padre por toda su iglesia, por ti y por mí, por aquellos que hemos creído en Él y nos sentimos enviados y enviadas a llevar la buena noticia. Nos dice el texto que Judas Iscariote ha dejado a la comunidad para ir a entregar al Señor. De manera paradójica, Juan interpreta todo este drama como el cumplimiento de la voluntad del Padre y la misión del Señor como siervo sufriente de Yahvé. Por eso todo el discurso es de alegría y esperanza. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él, nos dice el Evangelio. Recordamos la conexión entre el concepto de gloria con el de presencia y manifestación. En Cristo se va a manifestar. En los eventos que están por desarrollarse, Dios se hará presente en la entrega de su siervo sufriente, que asume sobre sí las heridas de su pueblo. Inicia con una expresión de cariño y cercanía. El Señor les dice a sus discípulos: hijitos. Les comunica que estará todavía un poco con ellos, lo suficiente para que puedan entender completamente en qué consiste este nuevo mandamiento. El Señor les invita: ámense los unos a los otros, pero no habla de cualquier tipo de amor, sino de aquel en el que el Señor mismo es nuestro maestro. Ámense como yo los he amado. Más adelante en su discurso manifiesta que no hay amor más grande de aquel que da la vida por sus amigas, por sus amigos. Esto precisamente es lo que Cristo hace por nosotros dentro de la vocación del siervo sufriente. Sus heridas, que son las nuestras, que asume sobre sí, sanan nuestras heridas. Nos quedamos por esta recomendación que el Señor nos da, esta responsabilidad de amar para que su presencia sea distinguible, discernible en el mundo. Por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulas, mis discípulos. A veces me da pena en las homilías porque les digo, este es un pasaje muy bonito de la Biblia, especialmente bonito. Y es que pues desde luego toda la palabra de Dios me parece muy linda, pero si tuviese que escoger algunas de las frases que más me han permitido en mi vida entender el misterio de Dios, estaría esta del final del Apocalipsis. A mí me gusta decir en los retiros y demás, en las charlas, que es el último capítulo del último libro de la Biblia, como que el Señor nos quiere decir, por favor, no se olviden de esto. Desde luego, tratando de discernir que hay un querer del Espíritu en la manera como se fue estructurando nuestras Sagradas Escrituras, en particular el Nuevo Testamento. Y esa frase a la que hago referencia es esta de yo hago todas las cosas nuevas. Esa es la experiencia de las cristianas y los cristianos. Cuando finalmente nos encontramos con el Dios vivo
no pues a lo mejor las proyecciones de los egos de nuestro entorno y demás, a lo que le habíamos puesto el nombre de Dios a lo largo de nuestra vida y que pues tal vez generaba en nosotras y en nosotros más miedo o más respeto en el sentido de cuidarnos, de qué pensaría de nosotros o cómo juzgaría nuestra vida, o cómo nos juzgaría, lo cual es todavía más grave, a nosotras y nosotros. Cuando finalmente, que es lo que hace el milagro de la palabra, de la comunicación de Dios, el Hijo, palabra eterna del Padre, hecho hombre, que nos transmite en humano el mensaje del Dios vivo, que nos lo comunica, no solamente como discurso, sino como presencia, que al dársenos cambia nuestras vidas, realmente experimentamos todas las cosas nuevas. Lo primero que experimentamos nuevo es la manera como nos percibimos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Recordemos que en el relato de la caída, en el pecado de Adán y Eva, del capítulo 3 del Génesis, hemos descrito en otras de las homilías cómo se distorsiona la manera como Adán y Eva se ven a sí mismos, cómo ven al mundo, cómo ven a Dios. Empiezan a ver el mundo como una serie de objetos que hay que poseer. Aparece la avaricia. Ya no ven al mundo con armonía, con alegría, sintiéndose parte de esta creación maravillosa, de esta manifestación concreta del amor infinito de Dios. Ven cosas y cosas que se quieren apropiar, que se quieren quedar, ¿no? Y que creen que ahí van a encontrar la felicidad. Su mirada se enferma, se distorsiona. También la manera como se ven a sí mismos, a sí misma, es decir, aparece este sentimiento de la vergüenza, de percibir o de creer que hay algo defectuoso en cada una y cada uno. Finalmente aparece el sentido del temor a Dios. Dios es alguien del que hay que esconderse, están escondidos porque tienen miedo de lo que Dios les vaya a hacer. El resucitado, el Señor Jesús, que meditamos de manera especial, y le pedimos la gracia de poder contemplar en este tiempo de Pascua, lo primero que hace es sanarnos de esta manera de entender a Dios. El resucitado lo primero que le dice a sus discípulos y discípulas es: no teman, no teman. Se dice más fácil que se vive, y el camino de la oración contemplativa es una gran ayuda para que podamos experimentar esa comunicación de Dios que en el fondo de tu corazón te dice: no temas, no hay nada que temer. Al contrario, abre tu corazón para encontrarte con este Dios que lo que quiere es abrazarte y a través de su abrazo darte la plenitud de la vida. Como decimos muchas veces en los textos litúrgicos y teológicos, ¿no? Dios crea y Dios redime. La creación es lo primero que tanto tú y yo compartimos. Hemos sido llamados a la existencia, llamadas a la vida. Pero esta segunda vida que tiene un plus muy grande, la redención, es decir, la curación de todo aquello que el egoísmo nos va dejando en el proceso de hacernos cargo de nuestra individualidad, que es necesario, ¿va? Tenemos que aprender a ser un yo, pero aprendemos a ser un yo para poderlo donar, para poderlo regalar, para poder acoger estos yos que nos aman, que se nos entregan, que nos dan vida, y así experimentar el gozo, el misterio de la comunión. Decimos que Dios no solo crea, Dios redime. ¿De qué nos redime? Pues de lo que nos ha tocado vivir en nuestra existencia, un poco en la línea de lo que vivieron Adán y Eva, al dejarnos como deslumbrar, yo creo que es la mejor palabra, o engañar por las cosas de este mundo, lo que vemos como sustitutos de las personas, y creer que la posesión de estos objetos nos va a transmitir la alegría, el sentido, la plenitud de la vida que solamente el amor nos puede dar. Entonces,
Cristo nos redime de esta distorsión y nos redime a través de este amor que nos comparte. El amor, el verdadero amor, es muy discreto. Y por eso cuando creamos una atmósfera de silencio, cuando todos los días buscamos un ratito de ese día, el que puedas, mientras más puedas, mejor. Seguramente que la experiencia del encuentro con el Dios que todos los días te dice al oído, al fondo de tu corazón, pues estas palabras de amor, te irá sanando de esta experiencia de miedo. San Juan, el mismo autor del Apocalipsis y del Evangelio que escuchamos, y en su primera carta de las que llevan su nombre, nos dice que el amor destierra el miedo. Pero tenemos que dejarnos enamorar por este Dios. Y enamora muy bajito. La loca de la casa, como decía Santa Teresa, la mente es muy ruidosa. Y si andamos correteando la vida, si vivimos totalmente distraídos y distraídas, cuesta trabajo oír estas palabras de amor, que el ideal sería que todos los días le dejáramos a Dios transmitírnosla. Nos cura el miedo, nos cura la vergüenza. Cuando finalmente percibes que aquel que te conoce mejor que cualquier ser humano, que cualquier otra conciencia en el universo, te conoce porque te ve de manera transparente, ve hasta el fondo de tu corazón. Cuando ves que su mirada no es de un juicio destructivo, te sana de esa sensación de que hay algo defectuoso en ti. Es precisamente la enfermedad del ego la que nos lleva a tomar decisiones, causarnos daño y causar daño a los demás. Pero este amor incondicional de Dios va sanando no solo el miedo, sino esta sensación tan desagradable y sobre todo tan destructiva de sentirnos defectuosos, como que tenemos que hacer algo para convencer a los demás que valemos para algo, que nuestra vida tiene un valor, un sentido. El Señor nos cura de eso. Y finalmente también nos cura de este deseo de la avaricia, de querer poseer todo lo que nos rodea. Empezamos a ver la creación con un profundo agradecimiento. Amamos todo, amamos el cielo, amamos los árboles, amamos los aromas. Estaba diciendo al inicio de la Eucaristía, si pudieran sentir el aroma de estas flores que mi hermana me hizo el favor de preparar, en inglés se llaman lilac, tiene un aroma espectacular. Todas estas son caricias de Dios, que cuando nos sana, cuando todos los días vamos a oír su poema de amor, con lo que se acerca a cada una y a cada uno de nosotros para decirnos, eres la niña de mis ojos, eres la alegría de mi existencia, eres mi hija, eres mi hijo. Eso te sana y te envía, te permite vivir el resto de la cotidianidad lleno de ese amor, llena de ese deseo de poder ser bendición para los demás. Tu mirada cambia, tu rostro cambia, tus gestos cambian. Realmente Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Ahí vemos en qué consiste este nuevo mandamiento porque Él nos lo enseña. Queda claro en esta lectura del capítulo 13 de Juan, ¿no? Un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros como yo les he amado. ¿Qué nos está diciendo? Dejen que yo les enseñe el arte de amar. Este arte de amar que solamente se aprende en silencio cuando llevamos nuestra conciencia a ese lugar donde, acalladas las distracciones, podemos contemplar la mirada del Dios que está enamorado de cada una y de cada uno. Permitamos que el Señor realmente haga las cosas nuevas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en nuestro mundo. Que así sea. Esta semana acudamos a ese lugar de silencio, tranquilidad, a la atmósfera del encuentro con el que nos quiere hablar al oído, aquel que nos quiere seguir enamorando, que nos quiere transmitir quiénes somos cuando podemos ver nuestra persona, nuestra identidad
desde su mirada. Cuando empezamos a sentir en el corazón cómo su amor hace las cosas nuevas. Hermana, hermano, regálate un ratito de silencio con el Señor cada día. Ratitos personales y ratitos compartidos, como ya nos invitaba Xiomara. Siempre habrá una comunidad, un grupo esperándote. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo con mucho cariño ahí donde estás. Dios con nosotros.